Muy buenas noches, que Dios les bendiga grandemente. Les saluda a su amigo el pastor Armando. Pues estamos hoy en nuestro episodio número 12 de Pastor a Pastor. Es para mí un privilegio que usted se pueda conectar en este día. Y pues bueno, hoy tenemos un tema muy interesante y sin perder tanto tiempo ni dar tanto tiempo a la introducción, tengo hoy un panel de grandes oradores, pastores, expositores y todo lo que usted pueda imaginarse lo que hace esta gente en el Señor, tremendos. Así es que quiero presentarles hoy, bueno, a mi esposa, quiero presentarles al pastor Edgar Hernández desde Barranquilla, Colombia, y también el pastor amigo, los dos, Daniel Reyes. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos al programa de Pastor a Pastor, amigos pastores. Pastor, gracias. Es un honor, una honra para nosotros el poder participar esta noche en este tiempo especial. A los pastores anfitriones y al pastor Daniel también aquí, colega y pastor también, Barranquilla. Bendiciones, pastor. Amén, bendiciones. Gracias por este momento. Es una bendición poder participar con ustedes y dar por gracia lo que Dios nos ha dado por gracia también en nuestra profesión y en la parte pastoral, porque es lo que nosotros ejercemos día a día, la parte pastoral y la parte también profesional y ver cómo manejamos esa parte, esas dos áreas en nuestro diario trabajo y arduo trabajo. Amén. Moni. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que se conectan con nosotros y pues sabemos que es un tema bastante pues relevante dado los tiempos que estamos atravesando y sabemos que bueno, vamos a comprender muchas cosas porque tenemos a dos psicólogos y pastores, pero también expertos en la psicología. Va a ser un buen tiempo. Gracias, hermanos pastores, psicólogos, licenciados que están aquí, que nos aportan. Amén, pues muchas gracias. Pastor Daniel, nada más, si nos das tus credenciales así rápido, de lo que aparte de pastor, tu profesión, por favor. Sí, soy psicólogo con orientación clínica, graduado de la Universidad Metropolitana, y junto con la profesión, pues colocamos en manos del Señor esta hermosa profesión, porque es una hermosa profesión, y bien llevada en la parte espiritual, pues la colocamos en manos del Señor y hemos creado una fundación iglesia llamada Shalom. Es una fundación de restauración a trastornos de comportamiento, donde ayudamos a jóvenes, niños, aún ancianos con problemas de conducta, principalmente trastornos de comportamiento por el consumo de sustancias psicotrópicas y otras ansiedades y otro tipo de enfermedades o patologías que estamos manejando acá. Y bueno, damos gracias al Señor, junto con la iglesia, pues estamos haciendo esta labor en varias sedes acá en Barranquilla. Wow, qué tremendo. Pastor Edgar. Pues la mayor credencial, hijo de Dios, esa es la más linda, la más hermosa. De profesión, ingeniero industrial y psicólogo, pero los últimos años dedicado al tema netamente pastoral y de las comunicaciones, de las telecomunicaciones, de la radio, y bueno, utilizando el área de la psicología, sobre todo en el tema pastoral y en el tema de conferencias, no tanto la parte clínica, un poco la parte más social y espiritual, pero siempre dando de lo que Dios nos ha dado y colocándolo siempre al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, muchas gracias. Moni. Bueno, pues yo más que todas las cosas soy pastor junto con mi esposo. Pastoreamos a nuestra congregación acá en Reynosa, Casa de Pan. Tenemos alrededor de 30 años sirviendo al Señor. Y bueno, tengo una licenciatura en Consejería Familiar Bíblica y una maestría a punto de terminar en herramientas en intervención en crisis a familias. Entonces, pues bueno, también dar lo que el Señor nos ha dado de gracia
y ayudar en la problemática que muchas veces en las iglesias, o en este caso en las congregaciones en lo particular que hemos trabajado, ha habido conflictos, situaciones en las que muchas veces los pastores no estamos como que muy preparados para enfrentar estas situaciones, y creo que Dios por ahí nos llevó, por ahí me llevó, para prepararme y pues trabajar, ¿no? Trabajar sobre todas las cosas. Amén, muchas gracias. Pues quiero, antes de entrar al tema, quiero saludar, ahí están conectados, Rosenberg Camargo, Sol de la Hoz, el apóstol John Peña. Saludos, apóstol, gracias por conectarte. Ya hay varios hermanos que están conectados. Muchas gracias por seguir esta transmisión. Pues bueno, hoy vamos a abordar este tema que creo que es muy importante. Vamos a tratar lo que es la psicología. Yo le puse para llamar la atención versus el cristianismo, ¿verdad? Porque realmente no está peleada la psicología con el cristianismo. Y antes de dar lugar a cada uno de ustedes para exponer este tema, yo quiero mostrarle esto que encontré del autor Marcelo Muñoz. Dice que en las últimas décadas la psicología ha influido significativamente en el mundo cristiano occidental, provocando diversas reacciones dentro y fuera también, y fuera de la iglesia. Dice este hombre también, menciona él en un libro que se llama Preguntas sobre la psicología y el cristiano. Dice que algunos ven esto como una señal, dice, de progreso y apertura, mientras que otros lo interpretan como una intrusión, o sea, que hemos dado oportunidad al enemigo a través de la psicología. ¿Qué opinan ustedes? Empezando con el pastor Daniel. ¿Qué opinas, pastor Daniel? La psicología hoy en día es muy aceptada en el campo pastoral, aunque todavía encontramos muchos pastores en que no aceptan a la psicología. Y obviamente la psicología es una ciencia que estudia pues el comportamiento, la conducta humana, pero encontramos muchas similitudes de las cuales vamos a hablar en esta noche. Pero sí, la psicología ha ocupado en estos momentos un espacio muy importante dentro de la labor cristiana. De hecho, el pastor es un psicólogo, por decirlo así, empírico, porque ¿qué hace un pastor? Un pastor aconseja a muchas personas. Lo único es que nosotros como pastores y psicólogos, ahora pastores, yo tuve la oportunidad de ser primero psicólogo y después pastor. Y no fue fácil, porque yo nací en la iglesia bautista acá en Barranquilla, la Bautista Central. Terminé la profesión y me convierto al Señor y empiezo una lucha interna, porque muchas cosas en ese tiempo nos decían que eran mal, que eran diabólicas, y nos tocó pedirle a Dios por mucho discernimiento, pero internamente yo entré en una lucha porque 5 años estudiando una profesión donde la orientación de la universidad donde me graduó, que es la Metropolitana, es una orientación psicoanalítica, del psicoanálisis, y donde vemos mucho a Sigmund Freud y toda la escuela psicoanalítica, y el estudio del comportamiento desde el campo clínico. Y obviamente cuando yo me convierto al Señor, entro en un choque interno, por decirlo así, entre qué acepto, qué no acepto, qué es bueno, qué no es malo, y qué es malo. Y bueno, siento que Dios nos fue dirigiendo poco a poco y entendemos y hacemos como el apóstol Pablo, tomamos lo bueno y desechamos lo malo. Pero en ese tiempo había muchas luchas, en el sentido de que la psicología no era aceptada. De hecho, hay muchos pastores, y yo tuve la oportunidad de estar en un espacio de un pastor acá en Barranquilla, donde él rechaza la psicología. Y dice que la psicología es totalmente diabólica, demoníaca. Y bueno, nosotros tenemos un recurso bien importante no solamente como psicólogos, sino como pastores. Y es el saber utilizar las dos herramientas, tanto la parte profesional como la parte espiritual, y saber hablar conforme a lo que verdaderamente Dios quiere hacer. Así que
Hoy en día hoy encontramos que en la psicología encontramos muchos pastores psicólogos hoy. Y de hecho aquí estamos pastores psicólogos hoy. Edgar, que también es psicólogo y sabemos ya con la experiencia que tenemos cómo utilizar la psicología y cómo utilizar la parte espiritual, porque tenemos que saber manejar ambas partes, Pastor Armando. Así es. Pastor Edgar. Bueno, realmente años atrás había una lucha muy fuerte, como explicaba el pastor Daniel, y había un rechazo muy fuerte hacia el tema psicológico dentro del campo espiritual. Damos gracias a Dios que ya se ha venido dando una apertura y se ha venido entendiendo correctamente, porque creo que anteriormente nos faltaba un poco de entendimiento acerca de realmente cuáles eran las herramientas que de la psicología podemos utilizar para sacar provecho dentro del campo espiritual. Creo que a nivel Latinoamérica, bueno, a nivel América y Latinoamérica, el trabajo del doctor Dodson ha sido fundamental para poder ir dando apertura y una comprensión clara que realmente no debe haber una guerra entre una psicología bien aplicada con la parte espiritual. Quiero reforzar lo que decía el pastor Daniel, ya que realmente cuando tú lees la Biblia y especialmente el Nuevo Testamento y los Salmos, lo que podemos ver es una serie de conductas y comportamientos humanos bajo diversos estados emocionales, temores, angustias, preocupaciones, gozo, alegría, victoria, y poder entender eso, que realmente la Biblia sí describe lo que son las conductas humanas bajo diversos estados de presiones, bajo diversos estados sociales, bajo diversos estados políticos, aún en que el ser humano bajo distintos entornos, y cómo es nuestra conducta, pues podemos ver que realmente la Biblia sí es un libro que nos enseña desde mucho tiempo atrás la psicología. Creo que la grande dificultad que se presentó precisamente es con el tema de la psicología con base a Freud, pues con la que yo personalmente sí no estoy de acuerdo. O sea, tengo mis diferencias muy grandes ante las posiciones de Freud para tratar de explicar la conducta y el comportamiento humano, pero realmente hoy muchas aún de las conductas de Freud, del psicoanálisis, están mandadas a recoger. Ha habido una evolución muy, muy fuerte, especialmente desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando hay un desarrollo y se llega a los procesos de la psicología cognitiva conductual, y hay una amplitud y hay una perspectiva muy, muy diferente de lo que fueron aquellos primeros planteamientos de Freud para explicar las conductas humanas que, según Freud, se basaban meramente desde un punto de vista de la sexualidad, y él en su biografía lo deja ver muy claro que realmente fueron unas posiciones de vivencias personales realmente bastante complicadas las que Freud vivió, y que con base en eso plantea muchos de sus postulados, pero que hoy en día eso ya ha cambiado muchísimo dentro de la misma psicología, hasta llegar al punto que hoy se ha desarrollado una rama muy fuerte en la psicología, que es la psicología positiva, esa psicología preventiva, llamémoslo así, esa psicología que proyecta al ser humano a unos estados emocionales de equilibrio. Entonces, creo que ese cambio ha sido muy importante para que el tema psicológico tenga una
mejor apertura dentro del campo espiritual. Sí, Moni, dentro de cuando estás estudiando, te encontraste tú con psicólogos que inclusive estaban estudiando consejería bíblica, porque ellos buscaban esa herramienta para tener esa apertura también. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, bueno, para nosotros los consejeros, los pastores, fue un poco complicado porque nuestra formación teológica nos enseñan precisamente que sí, que la psicología es algo diabólico, que no es algo que forma parte de la Biblia, etcétera, etcétera, sus argumentos. Y estos psicólogos cristianos que apenas están comenzando en el camino del Señor buscan encontrar el punto del equilibrio en cuanto a esto de la psicología. Y hay una relación entre la fe cristiana y la psicología. Para hablar de ella es bien importante. Ellos, cuando yo conversaba con los psicólogos, ellos me decían, es que yo no conocía esta parte de la vida, de la fe, no la entendía, no la comprendía, porque pues nosotros aconsejamos en base a lo que está en la Escritura. La psicología para nosotros los consejeros es una herramienta, ¿verdad? Y es entendible que para algunos desconocen el tema de la psicología y puedan decir que esto no proviene de Dios, pero es verdad lo que decía el pastor Edgar. La Biblia no esconde en ninguna manera el comportamiento humano, hablando del pecado, lo exhibe también y nos enseña, ¿verdad?, lo disfuncionales que somos los seres humanos. Entonces, he aprendido algunas cosas que no entendía al principio respecto a la psicología, y una de las cosas es que la mayoría de los psicólogos no tienen un conocimiento y reconocimiento de Dios como autoridad suprema. O sea, los psicólogos que no conocen a Cristo, que no son creyentes, para ellos el centro es el hombre, y para nosotros los consejeros el centro es Dios. Entonces nuestro punto de partida es la palabra, ¿no? Entonces, pero para nosotros los consejeros la psicología es, ya en el conocimiento que hemos adquirido, nos damos cuenta que sí, es una herramienta que nos ayuda en la intervención en las crisis de las familias, de las personas, de los niños, en sí, de lo que es la familia. Gracias. Pastores, perdón, Sí. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Es que, bueno, estamos aquí al aire también a través de Radio Plenitud Estéreo, a través de la emisora, no solamente estamos a través del Facebook, pues estamos aquí muchísimas personas también, pues para tenerlo en cuenta, inconversos, creyentes, muchísimas personas están a través de la radio en este momento conectados aquí en la ciudad de Barranquilla, pues también para enviarles un saludo y pues para hacerles saber que hay algún tipo de público muy general que en esta noche nos está escuchando. Perfecto, qué bueno. Pues muchas gracias a los que están escuchando ahí a través de la radio, que Dios les bendiga. Les envía un saludo a su amigo el pastor Armando desde Reynosa, Tamaulipas, México, para que usted pueda escuchar este programa al aire. Sí, pastor Daniel. Estamos también en vivo por Facebook Live, el grupo de nosotros Radio Brazos de Misericordia, que también estamos ahí en vivo. Yo quiero comentarle algo, ¿no? Lo que dijo el pastor Edgar es muy cierto. La psicología ha evolucionado mucho. De hecho, nosotros en el tratamiento que nosotros estamos haciendo en los jóvenes que tenemos internados en su proceso de restauración, el modelo de tratamiento hoy en día que utilizamos es un modelo de tratamiento aceptado hoy por la ciencia, por la Organización Mundial de la Salud, que es el modelo de tratamiento biopsicosocial teoterapéutico. Antes nosotros le llamábamos teoterapia, pero como los modelos científicos buscan un nombre, ¿no? Entonces, el modelo de tratamiento biopsicosocial teoterapéutico es aceptado hoy a nivel mundial. Es decir, ese modelo no solamente vamos a llevar las herramientas psicológicas y motivacionales para sacar a una persona adelante de una problemática, de un diagnóstico patológico, sino que también acercamos a la persona a Dios. Y nosotros como
terapeutas cristianos o pastores psicólogos, entendemos la importancia de lo que es acercar a estas personas con problemas, con patologías, con enfermedades, con crisis, acercarlos a Dios. Dios lo es todo y utilizamos las herramientas que la psicología nos da. Nosotros hacemos terapias de grupo, terapias individuales, charlas motivacionales, el acercamiento al Señor con devocionales y los cultos en los cuales oramos por todas estas personas que tienen problemas, y estamos viendo de que sí, la sanidad completa está en las manos del Señor. Amén. Está en las manos del Señor. Amén. Bueno, tengo una pregunta. Vamos a entrar. Yo les envié varias preguntas. Quiero entrar a la primera pregunta y en término científico, si nos pueden a lo mejor dar una breve explicación para que la gente pueda comprender qué es, empezamos por el pastor Edgar, ¿qué es la psicología? Bueno, en términos generales y de una forma muy amplia, la psicología es esa ciencia social que estudia los procesos conductuales del ser humano en su entorno, pero también estudia los procesos cognitivos del ser humano, como memoria, aprendizaje, inteligencia, lenguaje, pero también esos procesos conductuales, o sea, la forma como reaccionamos, cómo nos comportamos con nuestros con los demás seres vivientes y aún con los animales, con la naturaleza. ¿Cuál es nuestra conducta en nuestro entorno para mirar si dentro de algunos tópicos o margen que se pueda llamar normal, que realmente pues no existen unos límites muy donde se pueda definir qué es lo normal o lo anormal, pero que reconocido dentro de aún la Organización Mundial de la Salud, la psicología tendría que ver con mantener a las personas en un estado de equilibrio emocional, que lo lleve a mantener un estado de salud física personal, ya que hoy en día se dice que si no hay salud mental, pues no hay salud, no hay salud física. En la psicología maneja estas conductas que determinan si el ser humano estaría o no dentro de unos parámetros más o menos estandarizados en lo que se podría denominar conductas normales, y los procesos cognitivos como aprendizaje, repito, memoria, lenguaje, inteligencia. Ok, muchas gracias, Pastor Daniel. Sí, la psicología es, pues, digamos, a nivel humano, es una ciencia que estudia la conducta humana y los procesos mentales, tanto a nivel individual como a nivel social o colectivo, donde se busca una estabilidad a través de herramientas que ofrece la psicología para que la persona tenga una estabilidad a nivel mental. A través de la OMS encontramos una clasificación de enfermedades, es decir, lo que es patológico, y ahí encontramos los trastornos por consumo psicotrópicos, la depresión crónica, la esquizofrenia, todos esos trastornos que ya son patológicos y que se salen de los parámetros normales, donde se pierde la estabilidad emocional y mental en una persona. Entonces la psicología se basa en eso, en estudiar la conducta humana y sus procesos mentales, tanto a nivel individual como a nivel social, y llevarlo a una estabilidad a nivel interior y a nivel emocional. Eso es básicamente. Muchas gracias. Bueno, estoy viendo varios comentarios, nada más. Ahorita voy a dar un tiempecito más a ratito para poner algunos comentarios que están poniendo ahí en el Facebook, para no tardarnos en otras preguntas que traemos para los psicólogos. Bueno, la otra pregunta que tengo es esta. A ver, aquí está. La psicología... Permítame, ¿la psicología, dicen, es del diablo o es mala? ¿Qué opinan ustedes?
Hay gente que dice que la psicología es del diablo, que es mala, inclusive no acuden al psicólogo porque dicen que no lo necesitan. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, eso es lo que estábamos hablando al comienzo, ¿no? Sí. Eso es lo que estábamos hablando al comienzo. Así es. Dale. Bueno, yo puedo decir mi punto de vista, no soy psicóloga, soy consejera, lo vuelvo a recalcar, pero hoy en la tarde estuve haciendo un poquito un recordatorio de lo que uno aprendió en cuanto a la psicología. Pues la psicología es una ciencia nueva y tiene diversas escuelas también de los más variados orígenes, como ya lo hablaron al principio los pastores, pero también respetamos a la psicología cuando es descriptiva de los problemas humanos y no negamos su eficacia en el análisis de los problemas. Entonces, no es mala, no es diabólica, es una herramienta para nosotros en el comportamiento en la evaluación de los comportamientos pues de la iglesia. Yo estoy hablando como consejera, ¿no? Es una herramienta para nosotros. Pastor Daniel. Ok, Pastor Edgar, sí, primero. Es lo que adelante, estábamos. Pastor Daniel, tranquilo, adelante, Pastor Daniel. Es lo que estábamos hablando al comienzo, ¿no? Se ha tenido un concepto, decimos nosotros ya conociendo la palabra y conociendo de que somos psicólogos, un concepto errado de que la psicología es del diablo. Y de hecho, algunos asociaban el símbolo de la psicología con el trinche del diablo. Ustedes no lo habían dicho eso antes, ¿no? Asociaban ese símbolo de la psicología con el diablo. Y digamos que esos son unos conceptos errados porque la psicología no es mala. La psicología tiene similitudes con las escrituras. De hecho, cuando yo miro mucho Primera de Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo escribe allí: y el mismo Dios de paz os santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ya ahí el apóstol Pablo está hablando de cómo está compuesto el hombre, el ser humano. Y todos hemos estudiado esta parte, ¿no? Es decir, nosotros somos un alma revestida en un cuerpo. Y entonces el alma, fíjense ustedes que el alma desde los originales, en el griego es la palabra psique y en el hebreo es la palabra nefex. Y la palabra psique tiene que ver con la voluntad. Y de ahí es donde se derivan estos conceptos de psicología, psiquiatría, neuropsicología. Entonces hay una relación en cuanto a la palabra, porque de la palabra nace todo. Y entonces podemos encontrar de que a través de las escrituras la psicología la encontramos allí, porque en la psicología estudiamos, como hablábamos ahorita, al ser humano en su comportamiento, en su conducta. Y nosotros hablamos de que aquí a través de las escrituras, que el ser completo del hombre, que es un espíritu, que es un alma dentro, que está en un cuerpo, el cuerpo afecta el alma, la mente, y el alma afecta al cuerpo. Es decir, es un ser psicosomático. Así es. Y hoy en día encontramos muchos trastornos psicosomáticos, enfermedades psicosomáticas. Las podemos ver y palpar en nuestro diario clínico cuando atendemos personas, cómo personas están afectadas de algún problema sintomatológico y resulta que está en la mente. Hoy la gente anda enferma a nivel mental. Los intentos y pensamientos de suicidio, la depresión, el trastorno bipolar, el consumo de sustancias psicotrópicas, la esquizofrenia. Encontramos estas patologías o estos trastornos que están en el alma. Y nosotros allí, como psicólogos, podemos tratar a estas personas. Por lo tanto, la psicología es muy importante para el ser completo, en espíritu, alma y cuerpo, como la palabra lo dice. Así es. Bueno, realmente yo no creo que la psicología, pues como tal, sea del diablo. Es que todo es desde la óptica que uno lo mire. Usted me puede preguntar, ¿la comida es de Dios o es del diablo? Bueno, depende. O sea, depende del uso que tú le des a la comida.
Si te matas comiendo de más, entonces vas a decir que es del diablo y lo que tiene un espíritu allí de gula. Lo que pasa es que la palabra psicología, o como tal, la definición de la psicología como ciencia, como profesión, relativamente es nueva comparada con otras. Pero la conducta del ser humano viene siendo analizada desde los griegos, desde los hebreos, desde los egipcios. ¿Por qué? Lo que pasa es que inicialmente el análisis de la conducta humana se dio fue a través de la filosofía. La conducta humana se dio a través de la filosofía. Y dentro del cristianismo, sí hemos utilizado muchos conceptos filosóficos. Es más, vuelvo y repito, algunos que aún ya están pasados de moda. Y uno que se predicó mucho en los años 90, 80, por allá, y era el famoso tema del temperamento, el flemático, colérico, sanguíneo. ¿Cuál es el otro? Ayúdame, ya me se me olvidaron. Melancólico. Pero cuando tú estudias esto, tú te das cuenta que realmente esto viene de allá, de los griegos, de todo esto. Entonces lo metíamos aquí. Y en muchas prédicas a través de la historia, vamos y tomamos conceptos de allá. Pero como vemos que aplican aquí, porque la Biblia habla de la conducta del ser humano, entonces venimos y los metemos aquí. Entonces muchas veces, sin darnos cuenta, hemos traído conceptos de allá para tratar de explicar cosas de la Biblia. Entonces se decía que el problema era de la bilis, si tenía la bilis verde, roja, negra. Entonces así mismo iba a ser flemático, sanguíneo, colérico, melancólico. Entonces la conducta del ser humano sí ha sido estudiada por el ser humano a través de toda la historia. Lo que sucede y que el hombre no le quiere dar la gloria de Dios, que es diferente, y es que no hay mejor libro que describa la conducta del ser humano y la forma como superar sus crisis emocionales o conductuales que la Biblia. La Biblia es el libro que tiene allí las respuestas maravillosas para el poder ayudar a la persona en cualquiera que sea sus procesos conductuales. Ahora, hay un aspecto que va más allá, y es que hay unos aspectos clínicos cuando la persona ya tiene algún tipo de desequilibrio, cuando ya la persona tiene algunos desajustes psiquiátricos, y las personas en algunos casos, pues los psicólogos hemos sido formados, creo que en la mayoría, con la intención de usar lo menos posible la medicación, cosa que, entre otras cosas, pues los psicólogos no debemos usar medicaciones, esto le corresponde a los psiquiatras, pero hemos sido como entrenados para, a través de terapias, a través de palabras, a través de herramientas, ayudar a las personas en sus procesos de cambios conductuales o cambios de procesos de aprendizaje. Pero siempre que ahora yo vuelvo e insisto mucho en que creo que el problema estuvo en ese origen fuerte o en esa en esa corriente que tuvo mucha fuerza, que fue pues la psicología con base a Freud, lo freudiano, la psicodinámica. Entonces, creo para mí que allí estuvo el enfoque, porque vemos como discípulos de él, como Carl Jung y su propia hija, ya empezó a darle unos conceptos diferentes. Por lo menos el gran discípulo de Freud, Jung, él en su biografía narra y dice, bueno, realmente esto que se está planteando aquí, creo que le falta algo, porque Freud trataba en un momento dado de plantear los problemas del ser humano sin irnos ni siquiera a lo que hoy podríamos, desde mi punto de vista, considerar algo desajustado. Pero no habían soluciones. Nuestra hermana, la pastora, recuérdame, pastora, disculpa tu nombre, pastora. Mónica. La pastora Mónica nos decía ahorita algo que es muy importante, y es que la psicología sí tiene una herramienta muy buena, y es la descripción de la parte conductual del ser humano.
Creo que eso es lo que yo más valoro. Creo que la psicología es muy, muy buena en esa parte de ubicar, de mirar, de haber hecho grandes estudios, grandes estadísticas de cómo es la conducta y de ir marcando ciertas conductas, ciertos parámetros. Pero creo que a la psicología le falta la parte que tiene la espiritualidad y es la solución de esa cantidad de problemas que describe. Y creo que ahí es donde entra la parte espiritual. La psicología nos describe muy bien muchos conflictos conductuales y comportamentales, pero la Biblia nos describe muy bien la manera de cómo realmente poder tener un cambio y una transformación, que es lo que hace la pastora Mónica, esa parte de terapia para ayudar a las personas en sus cambios conductuales y comportamentales fundamentados aún en su propia visión. Amén. Bueno, entonces podemos decir que la psicología no es del diablo, no es mala, es una herramienta que se puede usar, que ustedes están utilizando para poder brindar el apoyo y la ayuda a sus pacientes, a la iglesia, a sus miembros, ¿verdad? Aquí surge otra pregunta. ¿Por qué algunos pastores, no todos, y líderes espirituales no la aceptan? ¿Será ignorancia? ¿Será miedo? ¿Qué es, Moni? Bueno, sí, porque pues yo estaba ahí en las filas, en la formación de la teología cuando estuvimos en la escuela bíblica, en el instituto. Bueno, nos decían que no nos acercáramos a ello porque era algo que no provenía de Dios. Y cierto, muchas veces nos creemos lo que nos dicen, pero no investigamos, no tenemos como el hábito de usar la cabeza, de pensar. La vida del pensamiento es tan necesaria en la vida cristiana, tan importante, es tan importante. Hubo en el tiempo de los primeros años de la escuela que nos ofrecieron un libro para leer, lo que se llama Piensa, y ese libro lo escribe John Piper. Es un excelente libro que habla de la vida del pensamiento. Entonces, creo que nos hace falta nosotros investigar, leer, pensar y no creer todo lo que nos dicen. ¿Por qué? Pues bueno, ya en la vida del campo del pastorado nos damos cuenta que la psicología es una herramienta muy necesaria para nuestro trabajo pastoral, ¿no? Entonces, pues es por ignorancia, pero es una ignorancia que, bueno, no es por decir ni para interpretar mal la palabra ignorante, simplemente es algo que es algo que se desconoce. Pero en el tiempo nos vamos dando cuenta, los tiempos de hace 30 años no son los tiempos de hoy presentes, del día a día. Hoy estamos atravesando tiempos bastante fuertes, estamos aconsejando un mundo desestructurado, un mundo desarraigado, un mundo que está rompiendo con historia, o sea, estamos atravesando tiempos bastante críticos y la iglesia está inmersa en todo esa corriente. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos y tenemos que aceptar que sí, necesitamos usar esas herramientas para volver a traer a la gente, a los que han estado apartados, separados de Dios, porque hay situaciones de su vida interna que no han podido resolver porque solamente se les dice, pues estás en pecado y que te vaya bien. Pero no, hay que poder prepararnos para ayudar a la gente y puedan regresar al camino del Señor y enseñarles la raíz de su conducta, la raíz de su problema. Así es, Pastor Daniel, ¿qué nos puedes decir sobre esta pregunta? ¿Por qué algunos pastores y líderes no aceptan la psicología? Miren, yo estoy convencido por lo que he visto en colegas pastores que están cerrados en que la psicología no sirve, que la psicología no la aceptan. Yo creo que es un problema a nivel mental y donde hay algún tipo de religiosidad todavía, un fanatismo.
¿Sabes qué nos pasó a nosotros? Una experiencia, nosotros en nuestros procesos de tratamiento con muchachos con problemas de droga, sabemos que son procesos que no son de la noche a la mañana, porque nosotros hemos enseñado de que tenemos que imponer mano y sacar fuera demonios, y no miramos los procesos traumáticos que hay en una persona. Y recuerdo muy bien una pastora amiga que me llama y me dice, mire pastor, tenemos este problema con este muchacho consumiendo droga, vamos a orarlo, vamos a sacarle ese demonio. Yo le aconsejé, siéntese y hable con el muchacho, que exprese todo lo que tenga que expresar. Muchas veces no escuchamos a las personas. Y una de las tareas de nosotros como terapeutas, como psicólogos, es escuchar a las personas, para que las personas se desahoguen y después intervenirlos, sea como Dios nos indique, porque nosotros, Dios es el que nos indica. Yo le aconsejé que no lo hiciera. Sin embargo, nosotros como pastores queremos muchas veces solucionar todo con liberación demoníaca, por decirlo así. Al muchacho empezaron a hacerle liberación. Y ese muchacho partió silla, partió cosas, le hizo daño a un muchacho, a otra persona, cuando hay traumas que deben ser tratados de una manera diferente. Hay personas que tenemos que escuchar porque tienen en su corazón traumas, experiencias, dolores, rechazos, angustias, que hasta el día de hoy le persiguen. Entonces yo creo que todo está en el campo de la área mental de muchos de nuestros colegas que no le quieren dar todavía cabida a cosas nuevas. Y la psicología es algo nuevo. Y la psicología tiene mucho que dar, sabiéndola utilizar como herramienta de ayuda en la parte espiritual. Entonces yo pienso que son pastores que todavía se mueven en fanatismo, en ideologías que no aceptan más nada, y creo que necesitan ser renovados, porque sin duda alguna la psicología es bien utilizada en las manos de Dios, es algo potente para ayudar a muchas personas. Amén, muchas gracias, Pastor Daniel. Pastor Edgar. Bueno, yo creo que aquí hay que hacer una diferencia bien importante. Primero que todo, yo quiero decirle a todos los pastores que nos estén escuchando que para usted ser un buen pastor no necesita ser psicólogo. Amén. Porque tampoco podemos llegar en un momento dado a tratar de evaluar el campo pastoral o a un pastor porque un pastor no sea psicólogo. Exacto. Es más, muchas veces cuando tú en la congregación dices, voy a invitar a predicar a un pastor que es psicólogo, mucha gente corre, asiste ese día a la reunión porque espera que ese pastor psicólogo le diga algo que el pastor normal no le puede decir. Entonces, bueno, lo primero que yo quiero es darle un valor muy especial a los pastores. Y pastor, si usted no es psicólogo, eso no quiere decir que usted no pueda ser pastor. Usted sí puede ser pastor, usted es un ministro de Cristo, capacitado por el Dios para ejercer el llamado que el Señor te ha hecho. Segundo, mi caso es contrario al del pastor Daniel. El pastor Daniel era psicólogo y se convirtió. Yo, siendo pastor, estudié psicología. O sea, fíjate que es un caso inverso. Entonces, que la psicología nos dé algunas herramientas es loable, es hermoso, pero por lo menos nosotros los pastores siempre, aunque la psicología nos dé alguna herramienta, vamos a terminar direccionando estas herramientas a los principios espirituales. Claro. Siempre los vamos. Mira que cuando el Señor en Lucas 4:18 en adelante dice, esta palabra hoy se ha cumplido delante de vosotros, porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Y el Señor empieza a describir la misión que Él tiene aquí. Él habla de dos aspectos importantes. Dice, he venido a libertar a los cautivos, he venido a libertar a los oprimidos por el diablo, pero he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Fíjate que el mismo Señor Jesucristo Amén. Habla de esa diferencia que el pastor Daniel nos mencionaba minutos atrás entre una cautividad demoníaca que existe. O sea, yo por lo menos
fui formado en un evangelio pentecostal. Cuando me refiero a pentecostal, me refiero a esas manifestaciones del Espíritu Santo, y creo en el poder de Dios, creo en que el Señor liberta, creo en que echamos espíritus inmundos en el nombre de Jesús. Amén. Pero también, como dice el pastor Daniel, hay personas que están quebrantados de corazón. Hay personas con aflicciones, heridas, tristezas, resentimientos, amarguras, frustraciones, personas que han sido violadas, abusadas, no solamente sexualmente, económica, moralmente, pisoteadas. Entonces hay una serie de heridas que necesitamos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ojo, no es que vamos a cambiar el pastorado, ni vamos a cambiar la sabiduría divina, ni vamos a cambiar la unción el poder de Dios por la psicología, no. Pero sí vamos, y en cuanto a la parte conductual, sobre todo, de lo cual hago nuevamente énfasis que se expresó la pastora Mónica, la psicología sí tiene en esa parte del análisis y en esa parte de la descripción de algunos conflictos del ser humano. La psicología ha avanzado muchísimo, muchísimo, y es muy útil en cuanto al poder entender ciertos conductas y comportamientos para también saber cómo darle un enfoque. Si la persona necesita una liberación de tipo espiritual o si la persona necesita un proceso de sanidad interior. Entonces, pastor, usted no tiene que ser psicólogo, usted no tiene que tampoco ser pastor. Gloria a Dios, los que Dios nos ha dado la oportunidad de tener las dos cosas, pero lo importante es entender que la psicología es una herramienta. Y quiero ampliar este tema porque aquí estamos hablando de psicólogos que conocemos al Señor, porque sí, también tenemos que ser muy claros que hay unas líneas de la psicología de personas que no conocen al Señor, que su fundamento es el humanismo, que su fundamento no son principios, que su fundamento no son valores, que su fundamento no es la ética, que su fundamento no es la moral. Y entonces la aplicabilidad de algunas líneas de estas sí pueden llevar en un momento dado a generar mayor confusión y mayores conflictos en la vida de las personas que van a buscar una ayuda o una orientación en cuanto a lo que estén viviendo. Entonces creo que aquí todo el énfasis de la psicología que hemos hecho, bueno, es cuando le damos una mirada positiva, cuando le damos una mirada a valores, cuando le damos una mirada a principios, y cuando el centro, como decía la pastora Mónica, es Dios, su amor, su gracia, y pensar en esa restauración integral que nos mencionaba el pastor Daniel, espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando la persona no tiene esto, sí se corre el riesgo, hay que decirlo, de orientaciones que en un momento dado no puedan dar una salida loable al paciente, sino antes, por el contrario, lo puedan llevar a una vida de conflictos y dificultades mucho mayores de las que pueda estar viviendo. Entonces, aquí hemos hablado de una parte buena y hemos hablado de una parte de una psicología fundamentada también en valores, en principios, en moral, en ética, y no en una psicología fundamentada en libertinajes o una psicología fundamentada en algo que no tenga ningún tipo de principio moral. Muchas gracias por esta respuesta. Fíjense que, bueno, para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, amén, pues tenemos, por ejemplo, al pastor Daniel, al pastor Edgar, a mi esposa, pues son profesionales en su área, y quiero decirles que su servidor Armando, pues yo soy un pastor de la Biblia y no tengo ninguna experiencia en cuanto a la psicología, pero no estoy cerrado en tomar, en poder utilizar esas herramientas. Y yo creo que si cada pastor pudiéramos tener esa apertura para poder ayudar a nuestra gente. Y la siguiente pregunta, voy a comentar esto porque voy a la siguiente pregunta que es importante. Creo que los pastores no debemos de cerrarnos a aquellas personas que nos están escuchando. Si tú no eres psicólogo, tu servidor no es psicólogo,
pero creo que es importante poder ayudar a la gente, porque no siempre lo que pasa tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver a veces con lo mental. Déjenme, les voy a platicar rápido un caso de una persona. Me hablan a mí para ir a hacer una liberación, y yo le hablo a una persona porque este hombre había manifestado ciertas actitudes en su comportamiento, se desnudó, pensábamos que estaba endemoniado y todo. Y la pregunta es esta, y déjenme ahorita ustedes para que vayan pensando esta pregunta es: ¿cuándo saber cuándo es espiritual o mental? Entonces resulta que me hablan y me dicen: oye, esta persona a lo mejor está endemoniada, tiene demonios. Entonces, cuando vamos a hacer la liberación, pues no pasaba nada, absolutamente, y las manifestaciones que tenía, pues sí, yo ya había lidiado yo con personas endemoniadas, y yo veía y parecía. Entonces yo le dije a la persona: sabes que no son demonios. Entonces al siguiente día llevan a la persona con el psiquiatra, y el psiquiatra le recomienda que le hagan una, ¿cómo se llama? Que le hagan un estudio, ¿verdad? Ayúdame, Moni, ¿cómo se llama ese estudio? Creo que era un encefalograma, creo. Sí, entonces lo llevan con una tomografía, sí. Tomografía, sí. Lo llevan y se dan cuenta que le había ocurrido algo en su cerebro, que había tenido unos microinfartos y que había un daño en su cerebro. Entonces, ¿cuándo saber cuándo es espiritual y cuándo es mental? Porque creo que lo que mencionaba el pastor Daniel hace rato, lo hemos espiritualizado todo, que hemos dañado a gente, que no hemos sabido darle la ayuda, ¿sí? Porque es ahí el punto, cuándo es espiritual y cuándo realmente es un problema mental. Empezamos con el pastor Daniel, por favor. O si tienes una opinión, Moni, por favor. No, bueno, es básico lo que voy a decir. Es difícil para nosotros, pero ahora lo que yo hago para saber si una persona sus problemas son espirituales, son solamente cuestiones emocionales o de alguna situación psicológica, yo les doy una hoja donde les hago una entrevista personal y les hago una entrevista de su historia para que ellos arrojen ahí toda la información, y en esas hojas me arroja el problema que ellos traen. Entonces, me puedo dar cuenta cuando es un conflicto solamente de algún trauma, cuando es un problema espiritual también. ¿Por qué? Porque ahí dentro de lo que es la historia se habla de comportamientos, de que si escuchan voces, que si ven cosas, etcétera. Es una manera para mí de darme cuenta si esa persona tiene problemas solamente espirituales o son problemas de algún trauma de infancia. Y pues es la forma en la que yo puedo detectar ese conflicto en las personas. No sé en la psicología ellos cómo lo hagan, pero así es. Sí, es una parte muy importante. Yo digo algo que nosotros desarrollamos, y sé que como pastores y psicólogos lo desarrollamos. Ahorita hablamos de que el ser humano, Pablo lo describe como espíritu, alma y cuerpo. O sea, la persona es psicosomática. Y nosotros desarrollamos algo como psicólogos, no como psicólogos, sino como pastores, algo que se llama discernimiento. Y es algo que Dios ha colocado en nosotros, porque a veces podemos discernir cuando algo es espiritual o cuando algo es emocional. Es algo que desarrollamos, porque muchas veces nos llegan personas con un trastorno psiquiátrico y hay que discernir si el problema es psiquiátrico, si es un diagnóstico psiquiátrico
cuál es el origen, cuál es la causa, y el discernimiento nos da la capacidad de no solamente ver la patología o el problema en sí, sino también qué hacer. No sé si les ha pasado eso. El mismo Dios nos impulsa a hacerle una liberación, a imponerle mano, porque estamos seguros que a nosotros Dios nos dirige, y entonces podemos tener la capacidad de mirar cuando el problema es espiritual o cuando el problema es mental. Amén. Pastor Edgar. Bueno, aquí, como nosotros no nos hemos salido de lo sobrenatural, pues, por ejemplo, aquí el apóstol John nos dice mi esposa, que hay que tener en cuenta mucho el discernimiento, hay que desarrollar mucho el discernimiento. Claro. Fíjate que una de las cosas que Pablo le dice a Timoteo es: no impongan las manos con ligereza, no impongan. Y podía ser no solamente en la unción para nombrar a alguien como un miembro en un cargo, podría ser también en un momento de un proceso de ministración. El Espíritu Santo aquí juega un papel bien importante en cuanto al discernimiento. Ok, cuando tú eras una persona, la persona recibe liberación y tú ves que sus conductas empiezan a cambiar, pues, ok, hay un problema problema demoníaco, pero si la persona recibe liberación, todo, pero no cambia, pues hay que mirar si la persona está atada a su pasado. Recordemos que si no cerramos nuestro pasado, no podremos entrar en nuestro futuro. Si nosotros no cerramos el pasado, el futuro no se va a abrir. Vamos a quedar como Israel, dando vueltas y vueltas en el desierto. Ellos con los ojos iban para Egipto, con los ojos iban para la tierra prometida, pero con la mente se devolvían a Egipto. O sea, ellos no habían cerrado su ciclo de Egipto. Entonces, una de las cosas que hoy como pastores debemos enseñarle a las personas es cómo cerrar esos pasados, que realmente el que está en Cristo nueva criatura es. Entonces, ¿cuándo saber si es algo nada más de orden, de una posesión demoníaca, o cuándo es algo de procesos mentales, frustraciones, cautividades, tristeza, resentimiento? Se necesita el discernimiento. Puede que en una primera charla con la persona no lo identifiquemos, porque fíjate que un psicólogo muchas veces en una terapia con una persona se gasta años. Aquí somos los cristianos y la gente quiere que nada más el primer día que fueron a una reunión ya se les solucione todo, y si no se me soluciona no vuelvo. Pero estos también aquí hay procesos. No todas las personas reciben una liberación el primer día que asisten a una congregación, la pueden recibir al año, a los meses. Bueno, entonces se necesita del discernimiento de espíritu. De que la pastora Mónica utiliza alguna herramienta, utiliza alguna prueba, utiliza allí algún tipo de prueba, un dibujo, hazme esto, y luego ella analiza allí para observar qué le refleja ese dibujo o qué le refleja esas respuestas que le da algunas preguntas que le haga como terapeuta. También uno puede discernir si la persona está poseída bajo demonios. Mira el caso del pastor, aquel joven tenía un problema netamente cerebral. Sus problemas conductuales agresivos o violentos se daban, era porque había un problema netamente cerebral, que ni siquiera era de psiquiatra, era ya de neurólogo o de neurocirujano o de neurólogo, ni siquiera de psiquiatra, porque lo más probable le hicieron una resonancia magnética, una tomografía, algún proceso de estos de imagenología que utilizan para poder observar cómo están las partes del cerebro. Hay algo que es muy importante, y es que, un ejemplo, con el avance de la ciencia en la imagenología, como resonancia magnética, tomografía, todo esto, se ha podido comprender un poco más la conducta y qué partes del cerebro actúan en determinados comportamientos. Freud no conoció eso, Jung no conoció eso,
Por eso es que hoy en día también hay un avance, no solamente Así en la es. parte neurológica, psiquiátrica, sino en la parte psicológica, porque antes Amén. no teníamos las herramientas de ciencia que hay hoy en día. Anteriormente nadie sabía qué parte del cerebro actuaba para la memoria, actuaba para el conocimiento. Hoy en día, aunque no se conoce a profundidad, porque falta muchísimo por estudiar del cerebro, la neurociencia nos ha ido mostrando que hay algunos aspectos, unas partes fundamentales, y ya la neurociencia identifica algunas partes del cerebro con determinadas funciones muy específicas y aún con determinados tipos de conducta. La neurociencia también ha avanzado mucho en el tema de los neurotransmisores, en el tema de las hormonas, que tienen que ver también con esta parte conductual, que tienen que ver también con esta parte de estados anímicos. Y que aunque en una relación bilateral, la parte emotiva versus la parte de neurotransmisores es un aspecto bidireccional, porque hay momentos en que un neurotransmisor te puede activar la parte emotiva, como la parte emotiva te activa los neurotransmisores. Es algo de doble vía, lo que la neurociencia le llama algo de doble vía, pero que hoy se ha descubierto que realmente también afecta en los estados de ánimo. Entonces aquí el trabajo para nosotros los pastores es desarrollar el discernimiento de espíritu, llevarlo a grandes niveles de revelación, pidiéndole a Dios la guía y que el Señor nos siga ayudando. Y eso sí, yo motivo a todos los pastores, pastor, no importa que usted no sea psicólogo, usted tiene el discernimiento, la sabiduría y la guía del Espíritu Santo para ayudar a ese pueblo que el Señor te ha entregado como ovejas. Y permítame apuntar algo más. Yo sí creo que es el tiempo de los pastores psicólogos o de los psicólogos cristianos, que cuando llegue alguien puedan orientarle hacia valores, puedan orientarle hacia principios, puedan orientarles hacia identidad, porque cuando el terapeuta o psicólogo no tiene esto, pues yo voy a decir algo con todo el respeto, y es que cada quien va a terminar direccionando a su paciente según su propia creencia. Así es. Ahí se pierde la objetividad, y cada quien va a terminar orientando a su paciente según su propia creencia. Sí, pues pastor, déjeme nada más algunos comentarios. Dice el apóstol John, dice, mi esposa dice que la liberación también sucede en la consejería cuando la gente tiene sanidad interior. Así es, eso lo creemos. Y bueno, hacemos ahorita una invitación porque también la pastora Lisa es psicóloga y es graduada de la Universidad de Oral Roberts, y un día vamos a invitarla para abordar estos temas también que son importantes. Ella usa unos métodos que después nos va a explicar en una reunión que la invitemos para que pueda participar, porque usa métodos para poder ayudar a la gente. Así es que sabemos que es una profesional. Dice también el apóstol John, qué hermoso temas, mis hermanos pastores. Dice, este era un tabú en el siglo pasado. Así es. Y pues bueno, han escrito ahí varios. La pastora Rosiris dice, la psicología mal usada, dice, daña al individuo y lo confunde aún más. Así es, y están escribiendo varias personas ahí. Muchas gracias a los que están comentando, son muchos los comentarios hoy en este día. Quiero abordar otra pregunta, pastores, hablando de ya hemos hecho algunas preguntas, hablamos sobre esto, si es espiritual o no es espiritual. La pregunta es la psicología es bíblica? ¿Quién arranca? Pastor Daniel. Bueno, la psicología como tal no es bíblica, Okay. porque es una ciencia. Es una ciencia que estudia
el comportamiento humano, tanto individual como colectivo o social. Pero nosotros somos los que utilizamos la parte bíblica porque somos pastores cristianos, y entonces nosotros involucramos dentro de nuestros procesos de ayuda a las personas no solamente en la parte psicológica, sino que también involucramos la parte espiritual. Es un gran apoyo utilizar una palabra de la escritura a alguien que está con depresión, que está con angustia, que está con temor, pero científicamente hablando, desde el punto de vista científico, la psicología no es bíblica, porque el que va a toda la parte humanística, toda la parte... Pero nosotros somos lo que hemos añadido por aceptar a Cristo, hemos añadido a la parte bíblica como una herramienta importante y de gran ayuda, que es la que salva, sana y restaura, y utilizamos las herramientas de la psicología para ayudar a las personas en el desarrollo de su carácter o en cualquier problemática que esté viviendo, que esté pasando. Así que, viéndolo desde el punto de vista humano, no es bíblica. Okay. Pastor Edgar, le tiro la pelota. Bueno, cuando yo fui a empezar a estudiar psicología, el psicólogo que me entrevistó me dijo, y usted es ingeniero, ¿por qué quiere estudiar psicología? Yo le dije, porque he estudiado la conducta humana desde el punto de vista espiritual bíblico y quiero saber qué dice la ciencia de la conducta humana. O sea, ¿qué dice la ciencia acerca de la conducta humana? Porque he estudiado la conducta humana a través de la parte espiritual bíblica muchos años, y ahora quiero saber qué dice la ciencia de la conducta humana. Esa fue la respuesta que Dios me permitió dar en ese momento. Entonces, como dice el pastor Daniel, pues es una ciencia. Ahora, si nosotros nos vamos a muchos pensadores, especialmente, bueno, no sé qué tanto tiempo nos queda en este panel, pastor, pero cuando nosotros nos vamos a una etapa de la psicología que tuvo un gran auge y un gran desarrollo, que fue la Segunda Guerra Mundial, nosotros nos damos cuenta que Estados Unidos, aunque muchos estudiosos de Europa huyeron hacia los Estados Unidos en tiempo de la Segunda Guerra Mundial, y algunos propios de Estados Unidos, era la época en que el evangelio tenía un gran auge en los Estados Unidos. Fue una época muy fuerte del evangelio, cuando realmente Estados Unidos se podía decir que era una nación protestante. Muchos de estos teólogos de la época de la Segunda Guerra Mundial, en un momento dado, algunos dejaron la teología y se fueron hacia los lados de la psicología. Algunos continuaron con la teología y la psicología, y algunos lo que hicieron fue tomar aspectos bíblicos para proyectarlos dentro del campo de la psicología. Y te voy a poner un caso muy, muy puntual, y es el caso de la psicología cognitiva conductual. Amén. La psicología cognitiva conductual tiene un propósito, y es llevar al individuo, el terapeuta, sea un terapeuta o sea un psicólogo que aplique la teoría de la cognitiva conductual, es llevar a mirar al individuo, su situación desde otro punto de vista, y tratar de enseñar o tratar de que el individuo saque lo bueno de todo aquello que está viviendo. Esa circunstancia le pueda sacar un valor agregado a cualquier circunstancia, y enseñarle a mirar eso desde otra óptica. Realmente, cuando tú ves eso,
Eso sencillamente son los consejos de Jesús y los consejos del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo, basado en las palabras de Jesús, nos dice, y sabemos que a los que amamos a Dios todo ayuda para bien. Cuando nosotros como pastores tomamos este versículo para tratar de enseñarlo a la congregación o al individuo, es que sencillamente aprendamos a mirar cualquier circunstancia desde un punto de vista positivo y desde un punto de vista de un propósito de crecimiento y de desarrollo personal. Entonces, un ejemplo, la psicología, la cognitiva conductual tiene un fundamento muy fuerte en esto, en tratar de llevar a la persona a mirar sus circunstancias desde un punto de vista que le pueda sacar algo positivo. Si nosotros le cambiamos esa palabra positivo, pues podemos decir que la psicología, lo cognitivo conductual es tratar de enseñar, la fe, o sea, porque lo que la Biblia nos dice a mirar las cosas con fe, a saber que todo nos va a ayudar para bien, o sea, darle otra mirada a una circunstancia por difícil que sea. El apóstol John nos dice, eso les enseñaron en Oru, en la Universidad de Oral Roberts, dice que la esposa, un saludo a la esposa del apóstol John, la pastora Lisa, que tiene que haber un balance entre la psicología y el área espiritual. Entonces, fíjate que muchos aspectos, y si hoy nos vamos a algo que ha evolucionado muchísimo, que es la psicología positiva, fíjate que la psicología positiva es como la medicina preventiva, es la que evita o trata de evitar que tú llegues a una crisis brindándote algún tipo de herramientas, que es realmente lo que la palabra por muchos años nos ha enseñado. Lo que pasa es que la gente nos dice, hey, esto lo cogí de allá. No quieren dar la fuente original de donde surgió la idea. Así es. Creo que si queremos encontrar la palabra psicología en la Biblia, para nosotros pensar que no es bíblico, pues ciertamente no vamos a encontrar las personas que nos están escuchando, que a lo mejor todavía algunos se resisten a esto, pues no vamos a encontrar muchas cosas que nosotros practicamos en la iglesia que no están en la Biblia, pero que la usamos como herramientas, que la usamos como medios para que nosotros podamos funcionar. Y la psicología es eso, un medio, un vehículo para nosotros poder ayudar a la gente. Mónica. Bueno, la psicología se puede, como dijo la pastora Lisa, se puede convertir peligrosa, también como dijo la pastora Rosiris, se convierte peligrosa cuando es prescriptiva, sin aceptar el fundamento bíblico, porque de acuerdo a las bases filosóficas y morales del psicólogo será la orientación. Ahí es en donde se vuelve peligrosa, como lo dijo el pastor Edgar hace rato. Así es. Vamos por la última, quiero ir a la última pregunta, ya estamos cerrando. Pues mire, es que este tema realmente, híjole, es muy amplio. Una de las cosas perdón que interrumpa, que quiero agregar es que la psicología es una ciencia inexacta y pues tampoco es absoluta. O sea, es esa herramienta que se otorga, es una herramienta que usa la teología para servirnos a nosotros, para que sea de ayuda, pero no es absoluta. Eso es para nosotros lo absoluto, sí. Es la palabra de Dios, es lo que básicamente yo puedo decir. Amén. Bueno, cerramos con esta última pregunta y agradezco a todas las personas que están conectadas, a los que nos están siguiendo. Vamos a cerrar este tiempo, mesa de diálogo de lo que es el cristianismo o la psicología y el cristianismo. La pregunta es, ¿debe un cristiano buscar ayuda psicológica? Pastor Daniel. En muchos casos sí. De hecho, nosotros en nuestra profesión atendemos muchos casos de cristianos. La mayoría de nuestros pacientes, por decirlo así, son cristianos.
y vemos muchos pacientes que son remitidos por pastores, por iglesia. Digamos que el pastor puede manejar ciertas situaciones hasta determinado momento, y cuando se les escapa de la mano, lo remiten a un psicólogo. Sin duda alguna hay casos en los cuales cristianos deben asistir al psicólogo. Y la preferencia que hay dentro del ámbito cristiano es que sea un psicólogo cristiano, que es muy diferente a un psicólogo secular. Muchas personas, muchos creyentes están necesitando de un terapeuta, de alguien que los motive, de alguien que les dé a través de un proceso, una ayuda a través de herramientas psicológicas y también espirituales. Pero sí es necesario la psicología. En muchos lugares que hemos ido y hemos conversado, hemos encontrado a muchos creyentes con depresión, por ansiedad, medicados psiquiátricamente, que necesitan la ayuda psicológica. Así que no podemos desechar la psicología. La psicología es una herramienta profesional, como cuando el que se enferma y va al médico y necesita una ayuda por un dolor físico. Cuanto más una persona que tiene un dolor emocional, un problema a nivel mental, que necesita, ¿verdad?, esa ayuda, como decía ahorita el pastor Edgar, ¿verdad? Cuando Isaías 53 habla de que el Señor, el profeta habla de que va a vendar a los quebrantados de corazón. Esos quebrantados de corazón son esas personas que están en depresión, que están en angustia, que están en temor. Aunque Jesús promete vendarlos, ese proceso de vendaje no es algo instantáneo. Ese proceso de vendar heridas es un proceso largo, en la cual la persona tiene traumas psicológicos, traumas emocionales, traumas del pasado que todavía no ha solucionado. Y para eso está la psicología. Y también está la herramienta de las escrituras para aquellos que somos pastores cristianos. Pero sí es necesario que los cristianos busquen un psicólogo. Amén. Ahorita le doy la palabra a la pastora Mónica, pero dice Lisa Peña que sí se necesita un cristiano buscar, y dice, somos profesionales, dice ella, en áreas que son muy delicadas. Sí. Así es. Moni. Mande. ¿Debe un cristiano buscar la ayuda psicológica? Definitivamente que sí, estoy a favor de eso porque es muy necesario. Todos venimos a esta vida rotos, descompuestos, con la necesidad de la sanidad interior, con la necesidad de sanar los recuerdos, con la necesidad de alinear comportamientos. Muchas veces en la iglesia no se aporta esa forma de ayudar porque estamos muy metidos en eventos, en hacer muchas cosas y no en los procesos. Y muchas veces en los procesos los cristianos necesitan un terapeuta, un psicólogo. La gente piensa que ir con un psicólogo es porque están locos y esa es la respuesta, es que no estoy loco. No se trata de eso, no se trata de una locura, se trata de alinear un comportamiento a los principios de Dios, es a sanar sobre todas las cosas. Entonces sí, eso es muy necesario. En el tiempo que he estado en la escuela, yo de una forma personal he sanado, he entendido mucho de mis comportamientos y a través de ello he visto la necesidad en las mujeres sobre todo y tratar de ayudarlas en la sanidad de sus emociones, de sus recuerdos, de su infancia. Entonces sí, es muy necesario. Claro que sí. Dice Lisa, es aún más importante que una persona que trae trauma se trate con un psicólogo cristiano. Sí, es fundamental. Yo escuché ahorita, antes de darle la palabra al pastor Edgar, están recomendando mucho, aún los psicólogos de estos tiempos, no sé si voy a recibir una censura, pero muchos psicólogos hoy son progresistas, son del progre, están llevando a más traumas a niños y a jóvenes. Si un niño trae un problema, lo están orillando a tomar decisiones que realmente no los van a orillar a problemas más serios cuando sean grandes. Por eso es recomendable tratarse con un psicólogo cristiano. Pastor Edgar.
Bueno, yo quiero saludar a Elba Costa y a Plenio Castillo, que están en sintonía y nos mandaron un saludo muy especial. Bueno, yo quiero saludarles de una manera especial. Yo voy a contestar esta pregunta de una manera muy breve. Bueno, hoy se utilizan psicólogos en las empresas, en los colegios, en las universidades, en las clínicas, en todas partes se utilizan psicólogos. Es más, la ley misma exige que las empresas, los colegios, las universidades tengan psicólogos. Entonces, yo diría, yo prefiero que vayas a un psicólogo cristiano. O sea, antes de que busques, de que tengas que ir a otro, prefiero que vayas a un psicólogo que tenga una visión como la tuya, una visión que te pueda direccionar según la tuya, una visión de fe, una visión de esperanza, una visión de empatía. Así es. Dice la hermana Sandra Rodríguez, a ver, dice, híjole, permítanme, dice, hoy día lamentablemente no hay muchos psicólogos cristianos, sería bueno que hubiesen más, ya que muchos psicólogos usan meditaciones orientales, pero es que no vi bien, meditaciones orientales. Así es, entonces, pues vamos a rogar que el Señor levante más jóvenes interesados, jóvenes llenos del Espíritu para poder guiar al pueblo de esta forma. Entonces, Dios no está enojado, no está peleado, el Espíritu Santo usa herramientas para poder traer liberación a su pueblo. Y creo que la Biblia está llena de ejemplos de hombres que vivieron, que pasaron traumas, que hubieron momentos emocionales y que Dios les ayudó a salir de esas situaciones emocionales, como un Elías cuando estaba en la cueva, que estaba deprimido, ¿verdad? Y tuvo que venir Dios para poder alentarlo y salir de esa cueva. Dios ayudó a un hombre a salir de su enojo, ¿verdad? Jonás es el que le pregunta, ¿por qué te enojas tanto? Entonces, Dios actuando y trabajando, está llena la Biblia de ilustraciones de personas, de hombres, de mujeres, que Dios tuvo que venir a ayudarlos a salir de esos problemas emocionales. Entonces, creo que el psicólogo ahora es esa herramienta para poder traer esa liberación a esas personas. Y estamos agradecidos si tú eres un consejero, si tú eres un psicólogo cristiano. Muchas gracias por entregarte, por dedicarte, por estudiar, porque no son únicamente porque vino la magia y tienen el conocimiento, no, estudiaron libros, pagaron, se esforzaron, hicieron exámenes, estuvieron estudiando, estuvieron preparando, y pues les agradecemos de verdad por prepararse y poder traer a nosotros, el pueblo de Dios, esa herramienta que Dios de alguna manera está permitiendo para que el pueblo de Dios podamos tener toda esa herramienta, toda esa diversidad dentro de la iglesia, ¿verdad? Y que podamos de alguna forma, yo sé que el pastor Edgar, yo sé que el pastor Daniel, que Mónica, que Lisa y que otros que están escuchando, pastores que a lo mejor no están en el tema psicológico, pero están ayudando de alguna forma. Les damos gracias por ese esfuerzo y que Dios les siga bendiciendo. Cerramos este tiempo, Pastor Edgar, en oración. ¿Qué le parece si nos puede ayudar? Claro que sí, pero antes quiero saludar aquí a Sandra Rodríguez, que es mi amada esposa, que es la que nos hizo es la pastora, mi amor, te amo mucho, un besito, te quiero. Padre, te damos gracias por este tiempo especial. Señor, la gloria y la honra es tuya, Dios mío. Sabemos que todo bienestar proviene de ti, que tú has venido a salvar, a rescatar lo que se había perdido, pero que tú viniste a sanar el corazón quebrantado también, Señor. Y te pedimos que todas las herramientas guiadas por tu Santo Espíritu, útiles para ayudar a tus hijos, las podamos encaminar de una manera especial. Bendigo al pastor por esta invitación. Bendigo a todos mis hermanos, a todos los que están allí conectados. Gracias, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un saludo al apóstol John, a su esposa y a todo el equipo, a todo el ministerio Preparing the Way. Que Dios les continúe prosperando grande y maravillosamente. Pastores, gracias. Gracias, Pastor Edgar. Gracias, Pastor Daniel. Gracias, Moni, por haber dado este aporte de su conocimiento, de su sabiduría. Y gracias también a todos los hermanos que se conectaron,
que están conectados desde Colombia, Barranquilla, en Perú, en Estados Unidos, aquí en México. Muchas gracias por su tiempo. Y por último, pastor, una breve, ¿te quieres despedir, pastor Daniel? Amén, amén. Gracias por esta invitación y saludar a muchos hermanos del ministerio que se conectaron, a mi esposa Piedad, a la pastora Sol y varios que están allí del ministerio. Han sido de gran bendición y creo que las iglesias, los ministerios necesitan de esto. La mies es mucha y los psicólogos son pocos. Necesitamos psicólogos cristianos, psicólogos que utilicen la palabra del Señor. Eso lo necesitamos. Y le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Dios les bendiga. Gracias, Moni. Pues muchas gracias al pastor Daniel y al pastor Edgar por toda su aportación. y pues gracias. Pronto nos vemos allá en Barranquilla. Pero Aquí viene los estamos esperando. Bendición. Viene un tema, pastores, vamos a prepararnos, viene un tema, el cristiano y las emociones, para que el siguiente panel podamos tratar, y vamos a invitar a la pastora Lisa Peña que nos acompañe para tratar este tema, el cristiano y las emociones, hasta dónde pueden llegar nuestras emociones. Dios los bendiga y muchas gracias. Hasta pronto.